Hace apenas 1 año y medio, 2 años que empecé a compartir la experiencia que vengo desarrollando hace más de 10 años con este método, que es método regenerativo EDCAS. Estamos en Sierra de los Padres en este momento. Me mudé recientemente para acá, a una casita que tiene un espacio para empezar a generar huerta, una huerta circular, para poder tener el registro, ¿sí? Para poder compartirlo, para que vean cómo se hace, para que se animen y lo hagan. Estudié una carrera de ingeniería hace muchos años y trabajé en distintas empresas, hice distintas actividades que tenían que ver con mi profesión. Y en el año 2011, más o menos, 2012, empecé a recibir información, ¿sí? En forma de pensamientos de cómo deberíamos hacer para regenerar la tierra, el aire, el agua y los cultivos, básicamente, ¿no? Es un método sencillo. Empecé a jugar con esa información que recibí sin saber muy bien de qué se trataba, para ver qué era lo que pasaba ahí. Y me empecé a sorprender porque, si bien yo no sabía absolutamente nada de plantas, ni de tierra, ni de cultivos, ni cuál era la situación en ese momento de todo eso, no sabía que estábamos tan complicados en realidad con respecto a la realidad que nos tocaba. Empecé a hacer cursos para saber cómo la forma correcta de hacer un trasplante o de conservar una semilla. Me fui encontrando con un montón de gente hermosa en el camino, que estaba en este camino de regeneración, y a nutrirme de todo eso y a seguir avanzando con la experimentación de este método, y investigando muchísimo para poder entender por qué observaba las cosas que observaba, qué era lo que estaba aconteciendo cuando veía las diferencias que había en las zonas donde se activaba este método, ¿no? ¿Qué pasaba con las semillas? ¿Qué pasaba con el agua, con la tierra? ¿Qué eran esas diferencias tan notorias, ¿no? Y después hice experiencias de huertas orgánicas tradicionales y qué sé yo, para ver un poco los contrastes. O sea, empecé como que al revés, y fui entendiendo que sí, que esto realmente es importante, y si llegó de la manera que llegó, es porque lo necesitamos en este momento, que eso es lo que entiendo de todo esto, ¿no? Acá fueron llegando distintas herramientas en los distintos momentos en estos últimos años, dependiendo de la gravedad con la cual estábamos trabajando de una manera tan inconsciente, ¿no? Nos parece que las intervenciones que hacemos son correctas, los métodos que estamos utilizando para generar nuestro alimento o tratar a nuestro medio ambiente es el correcto, o el más productivo. Miramos la cantidad, no la calidad. Y estamos rompiendo todo un sistema. Estamos como si fuéramos niños rompiendo un sistema que después no sabemos acomodar, básicamente.
lo estamos rompiendo muy internamente, desde la molécula y energéticamente. Así que bueno, un poco esta herramienta nos ayuda a eso, a de una manera muy interna, desde hasta antes de la gestación de la materia, poder acomodar ese campo electromagnético donde se va a ir gestando esa materia, o donde está ya la materia generada. A veces es bastante complejo el entender por qué funciona como funciona, pero la verdad que los resultados hacen que valga la pena dejarse jugar con esto y aprender cómo se hace, ¿no? Por eso está de forma de un método, para que podamos seguir ese camino y que todos podamos llegar a ese resultado, ¿sí? Que es el que experimenté. Esa regeneración traspasa, porque si bien uno está trabajando la tierra, el huerto, o está trabajando el estanque de agua en su regeneración, en su reestructuración, al mismo tiempo está expuesto a esa energía que está irradiando el cristal, que es el que vamos a colocar de una manera muy específica, y ese campo electromagnético que está siendo acomodado nos está completamente traspasando y acomodando, ¿sí? Somos el 70% de agua y obviamente todo ese cambio lo estamos también experimentando. Y obviamente una vez que generemos el alimento con el método donde toda esta energía está vitalizada, ¿no? Y el agua misma, y empezamos a consumir ese tipo de alimentos, obviamente también a nivel celular vamos a estar pudiendo adquirir otro tipo de nutrición, ¿no? A todos los niveles. El reflejo que tengo de las personas cuando doy los talleres, los presenciales son fantásticos, obviamente, porque el reflejo es inmediato y uno ve cómo la información traspasa a la persona y después el animarse a hacerlo y el que luego te vayan contando la experiencia de qué fue lo que ocurrió a medida que fue avanzando en el proceso de generar su huerta o de renovar su agua. Esto básicamente se activa un punto que se busca por medio de radiestesia. Se coloca un cristal que tiene una forma que ordena un radio determinado, ¿sí? Para un fin determinado. Todo eso lo explico cuando doy los talleres y enseño a que cada persona pueda buscar su punto, puedan hacer, en este caso, su huerta o pueda regenerar su agua. Ese radio que se despliega de donde se está acomodando básicamente ese lugar, la tierra que está en ese espacio, que es bastante amplio, empieza más o menos en el transcurso de, vamos a ponerle, un año aproximadamente, es lo que más o menos he podido observar por ahí antes, empieza a regenerarse por medio de una microbiología, ¿sí? Se empieza a generar una microbiología porque se conserva mucho mejor la humedad, porque si también se está interviniendo con agua reestructurada, eso obviamente mejora muchísimo lo que es el suelo y la vida que se va a estar desarrollando. Se genera carbón de manera espontánea sin necesidad de estar agregando. Por ejemplo, si uno hace un bokashi o si está agregando materia orgánica, no necesita agregar, por ejemplo, carbón. Sí, materia orgánica se puede agregar, obviamente, como cualquier tierra que se va a estar cultivando. Y también se observa que se generan como unas piedritas, que son los residuos que han llegado de la lluvia o que han estado en la tierra, de las derivas. Y esas piedritas quedan como estratificadas ahí, y son porosas, con lo cual obviamente también contribuye a lo que es el desarrollo de los microorganismos en suelo. Entonces como que ese veneno, por decirlo de alguna manera, se separó, o esas sustancias extrañas, y quedan ahí inactivas. Eso es muy, muy interesante de observar.
En cuanto a los cultivos que se desarrollen en esa huerta, que tiene obviamente su geometría y toda su explicación de por qué se hace de esa manera. Obviamente las plantas crecen de otra manera. La verdad que la experiencia, yo no busco productividad, sino lo que se busca acá es calidad y un alimento diferenciado en cuanto a la nutrición y a la vitalidad que tiene. Pero realmente, o sea, el vigor en las plantas es diferente, el color, la semilla también se puede reacomodar genéticamente, eh, dejando que la naturaleza actúe, obviamente, ¿no? Con libre albedrío. En el agua, cuando se activan los espacios donde acumulamos agua en los reservorios de agua, el agua en un principio se torna como si fuera un cristal mismo, hace este efecto de prisma y difracta los colores de otra manera, en realidad los difracta en vez de que la luz penetre y no se desarma dentro del agua. Esto es visual, esto se ve rápido y ahí estamos seguros de que se está activando. Y el agua renueva su estructura, su vitalidad, que esto lo podemos medir por medio de radiestesia, que también en los talleres, cuando enseño a hacer los estudios de vitalidad, enseño cómo desarrollar esta técnica de la radiestesia con péndulo para poder medir y cuantificar esa diferencia que se está generando en un agua, porque con todos nuestros procesos industriales y nuestros desechos en agua y bueno, nuestras cañerías, y etcétera, todo lo que estamos haciendo con el agua dulce sobre todo, la va distorsionando, ¿sí? a su energía, a su vitalidad, a su estructura. Entonces necesitamos este tipo de herramientas. Hay otras herramientas que también ayudan a estructurar esta estructura original del agua, ¿no? Donde el agua tiene propiedades realmente muy interesantes y donde realmente es necesario que el agua esté estructurada porque es la base de la vida, es donde se asienta la vida, es de donde inicia, es la posibilidad de que inicie la vida. Así que es importante, el tema del agua no es menor. Y bueno, por medio de la radiestesia podemos medir y cuantificar estas diferencias, ¿no? Por más que a nivel análisis digan que el agua es potable, que el agua es apta, igualmente energéticamente o vitalmente el agua puede estar muy diferente. Así que es interesante saber cómo está eso o cómo está nuestra tierra por medio de una cromatografía, por ejemplo, que también enseño en los talleres, o en qué situación está la semilla con la que voy a trabajar, o que voy a sembrar, de qué manera la voy a sembrar. Bueno, es muy integral, porque obviamente uno está trabajando con la naturaleza y se está trabajando uno y está esto, ¿no? Sabiendo cómo de la manera mínima de intervención estar haciendo un buen trabajo, ¿sí? Que en realidad a veces también pasa esto, que uno interviene calculando qué es lo mejor que puede hacer y resulta que en realidad está empeorando la situación en vez de mejorándola. Así que nada, son herramientas que nos dan precisión a la hora de intervenir lo mínimo, dejar el tiempo, ¿sí? De la naturaleza que haga su trabajo, su regeneración y poder tener las herramientas para saber eso que se intervino, qué resultado dio, ¿sí? Si vamos avanzando en la regeneración o no. En agua, el agua también después de un breve tiempo desarrolla una cianobacteria que purifica esa agua que ya se reestructuró. Y bueno, esta cianobacteria obviamente tiene un montón de beneficios también, sobre todo para el riego. En cuanto a los cultivos, bueno, como les decía, se ven mucho más sanos, no veo que haya plagas. Si bien hay insectos y obviamente la naturaleza siempre es diversa y hay de todo, en ningún momento
nada se vuelve plaga, ¿sí? No se combate, pero está ahí coexistiendo. Hice varias experiencias de regeneración en semilla y también los resultados fueron muy interesantes y los valores de vitalidad en las semillas cambiaron y los frutos mismos de las plantas que surgieron con este método y con ese mejoramiento de alguna manera, esa siembra diferente en realidad, también nos mostró cómo se purificó ese ADN y cómo una planta que tenía unos determinados frutos los modificó y esa semilla queda vitalizada y queda de otra manera realmente. Así que es otro el alimento que se gesta desde este método, desde esta forma diferente de concebir la generación de alimento, ¿no? de entender desde otro lugar esto que para nosotros y nuestra especie es esencial para conservar la vida y poder seguir viviendo en este planeta. Sin nuestro humus, sin nuestra agua, no podemos, sin nuestro sol, no podemos seguir habitando, seguir teniendo la experiencia de la vida. Así que eso es fundamental, entender, saberse, humilde de la tierra, saberse que uno viene del humus y que es lo que en realidad nos da la nutrición y la vida, nos permite estar acá viviendo. Entender eso es fundamental para poder trabajar con la tierra, para poder intervenir de una manera amorosa ese trabajo para poder tener nuestro alimento, como estaba antes, ¿no? Antes de que sin querer o queriendo, o como sea, hayamos ido evolucionando de una manera donde fue en realidad en detrimento de la vida. Y bueno, y cambiar eso. Y cada vez hay muchísimas experiencias de agriculturas orgánicas, regenerativas y se están pudiendo generar también volúmenes de otro tipo de alimento, ¿no? Generados desde estos otros lugares y es importante saber que eso está, que existe y que se puede. Y nada, lo que me interesa es esto de que se haga, ¿sí? que se empiece a implementar esta herramienta de una manera correcta, ¿sí? Para poder observar los resultados. Eso es importante. Yo soy muy profesional en ese sentido y trato de la información que doy ser muy precisa y colaborar mucho con la persona que está dispuesta a poner este sistema y orientarla al detalle, ¿no? Por eso los talleres tienen un formato bastante especial y son talleres en realidad. Es como si fuera un presencial, pero bueno, hoy están siendo online y siempre se conserva esto de que sean poquitas personas para que todos estemos interactuando en ese taller, en ese ratito que nos conectamos y que puedan ir haciendo las preguntas cada uno y que pueda contar su experiencia, pueda presentarse, que se arme un equipo de trabajo, ¿no? Que se haga una construcción a partir de ese encuentro. Lo que pasa en un presencial, básicamente, ¿no? Conservar esa estructura de taller y si bien no podemos estar juntos en este momento, por lo menos tener ese contacto humano que se necesita. Y bueno, que quede obviamente establecido a futuro ese contacto de esas personas que estuvieron en ese momento confluyendo y tomando esa información. Ese es un poco el formato que tienen hoy los talleres. Lo dividí en dos partes porque es muchísima la información y son varios encuentros de unas horas, bastante intensivos cada uno. Pero bueno, la idea es que se lleven mucha información para que realmente puedan implementar las herramientas que se
que se comparten desde ahí, que es uno de los talleres es esto, ¿no? Es de cómo se trabaja con las varillas radiestésicas, cómo hago para encontrar esos puntos que son los que me interesan para regeneración, cómo inicio una huerta, de qué manera se hace una siembra en este tipo de huertas circulares, cómo la activo, cómo se hace un diseño desde cero de un espacio, ¿sí? Una matriz energética para partir de ahí trabajar desde el concepto permacultural, adaptando cada uno de esos espacios que apareció, que fuimos encontrando por medio de radiestesia, saber que bueno, si acá es donde se hace la casa, en este espacio la adaptamos desde la permacultura para que ese espacio que energéticamente es el ideal pueda ser un espacio apto para generar desde ahí un hogar, o dónde debería ser la huerta, o en qué lugar voy a poner cada uno de los árboles, porque cada árbol tiene su lugar. Las semillas no vienen porque sí en la naturaleza, cada arbolito crece porque está en su punto. Y entender el modelo del universo es fundamental, porque es con lo que estamos nosotros, desde este método vamos a trabajar desde ahí, vamos a trabajar desde estos principios de esencia, ¿no? La geometría, el campo electromagnético, la vibración, la forma. Y entendiendo este modelo que continuamente se nos está mostrando, nos da alas, nos genera mucha comprensión para poder intervenir de otras maneras, recreando la naturaleza continuamente. Y me encanta porque hay gente que intuitivamente hace sus huertas a espiral, o no sé, y te cuentan experiencias fantásticas, ¿no? Y vos decís, bueno, ya hay gente que lo está haciendo, ya se ve que hay una diferencia, y esto es como que termina un poco de converger todo eso, ¿no? Y decir, bueno, está interesante que esté ordenado de alguna manera y sepamos de qué manera ir avanzando para llegar a ese resultado de regeneración. Esto obviamente es sinérgico, se puede mezclar con otras herramientas como la biodinámica, o sea, obviamente esto se abre a todo, no hay fundamentalismos, simplemente es querer regenerar y que la vida se manifieste de nuevo como era anteriormente, ¿no? Como se nos entregó este espacio, este planeta. Y bueno, un taller un poco es toda esta parte que estoy contando de cómo regenerar, cómo implementar el método. Y el otro taller, como también lo tuve que decir porque es mucha información, es cómo se hacen los estudios de vitalidad, que en realidad hay unidos herramientas. Por un lado, una que aprendí haciendo cursos, que es la cromatografía, que es una herramienta muy buena, bastante nueva, que se está usando en suelo, ya de a poquito está avanzando y ya está teniendo un poco más de difusión y se está implementando. Yo la estoy adaptando también en la parte de alimentos, en agua. Enseño cómo se hacen las recetas para poder obtener las mejores imágenes cromatográficas, y por medio de radiestesia enseño con el péndulo a medir y poder cuantificar con el péndulo cómo está el estado de vitalidad de ese elemento que evalué por medio de la cromatografía. Esa semilla, o esa agua, o ese suelo, o esa leche, o ese fermento, en qué situación está, ese vinagre, las hierbas medicinales, ver cómo esa vitalidad se diferencia dependiendo de cuál es el proceso que estoy aplicando a esa planta o a ese fruto, a esa conserva. Bueno,
nada, esto nos da mucha precisión, ¿sí? A la hora de saber dónde estamos parados con lo que estamos consumiendo, principalmente, y lo que estamos produciendo, porque también está ese detalle de que uno con la mejor intención está haciendo un montón de trabajo y está poniendo mucha voluntad y está tratando de generar un alimento de calidad y por ahí tiene algún inconveniente en ese desarrollo que no está permitiendo que sea el mejor producto final, por decirlo de alguna manera. Y por ahí con estas herramientas puede encontrar, ¿sí?, donde tiene esos inconvenientes y subsanarlos, acomodar y llegar finalmente, sí, al alimento de calidad que uno está buscando poder compartir, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo hoy y lo que está dando eh, futuro a esto, ¿sí?, para que de alguna manera sea sostenible en el tiempo y me permita tener el tiempo y los medios para poder compartir la herramienta con todos. A futuro espero poder hacer presenciales, se necesitan.